En primer lugar, gracias por acompañarnos. Soy una gran fan de tu trabajo. Acabo de terminar Tú eres el placebo. Estamos literalmente enfrentando no solo algo que es muy aterrador para mucha gente, pero creo que probablemente está causando una enorme cantidad de ansiedad. Gran parte de tu trabajo tiene que ver con la manifestación y cómo sanamos nuestro cuerpo y lo poderosa que es nuestra mente. ¿Cómo le hablas a la gente cuando ahora mismo hay tanto miedo que están enfrentando? ¿Cómo cambias el poder de tu mente? Parece casi imposible en este momento. ¿Cómo cambias tu mente? Bueno, escucha, vivir con miedo es vivir en supervivencia, y en supervivencia estás activando un sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso de lucha o huida, una rama del sistema nervioso autónomo, y estás movilizando enormes cantidades de energía por alguna amenaza percibida como real o imaginada en tu entorno exterior. Y despiertas el cuerpo con esta avalancha de energía. Ya estás tomando la mayor parte de la energía que utilizas para tu sistema inmunológico para el crecimiento y la reparación. Y si mantienes ese sistema de alarma encendido todo el tiempo, no tienes energía para la restauración y reparación. Así que el sistema inmunológico disminuye. Y las personas que viven con miedo son más susceptibles a las infecciones, porque su sistema inmunológico está comprometido. Hemos investigado. Tomamos un grupo de personas, 120 personas, e hicimos escáneres cerebrales funcionales en ellos, y les pusimos a través de 4 días de entrenamiento. Y les pedimos que intercambiaran el miedo, la ira, el resentimiento y la impaciencia por una emoción elevada, una emoción sincera. Gratitud, aprecio, amor, amor por la vida, disfrute de la existencia. Y solo lo que tenían que hacer era cultivar esas emociones elevadas durante 10 minutos al día, 3 veces al día. Medimos también las hormonas del estrés, llamadas cortisol, antes de que entraran en el estudio. Y medimos un químico llamado inmunoglobulina A, IgA. Es la defensa principal de tu cuerpo contra bacterias y virus. Es la vacuna antigripal natural de tu cuerpo. De hecho, es mejor que cualquier inyección de gripe. Y permitimos que la gente abriera sus corazones solo por 10 minutos, 3 veces al día. Y al final de 4 días, tomamos las mismas medidas de nuevo. Y además de cambios significativos en su cerebro, su sistema inmunológico, sus niveles de inmunoglobulina subieron hasta 50%. Crearon su propia farmacia de productos químicos antiinfecciones. Cuando abres tu corazón, activas tu sistema inmunitario de una manera muy poderosa. Por lo tanto, las personas que entienden lo que las células T en su cuerpo, el conocimiento de la información realmente permite a las personas empezar a cuestionar lo que es verdad y lo que no lo es. Y tu cuerpo está luchando contra los virus en este momento, y esas células T que tu glándula del timo hace justo en tu centro cardíaco, tienen pequeñas trompetas en el extremo de ellos, receptores de células T que atacan virus y bacterias. Y cuando esas células T están activas, no hay posibilidad de que la gente se enferme. Entonces, si el miedo puede debilitar el organismo porque está respondiendo a una emergencia todo el tiempo, entonces cuando una persona comienza a sentir gratitud, bondad y cuidado, su cuerpo es tan objetivo que no sabe la diferencia entre el evento externo que está creando la emoción elevada o la emoción que está creando por el mero pensamiento. Si el ambiente incita al gen, y esto es epigenética, y el producto final de una experiencia en el medio ambiente es una emoción, esa persona que incita genes más allá del medio ambiente está haciendo anticuerpos, y esos anticuerpos realmente combaten las infecciones. Las personas solo necesitan el conocimiento adecuado y la información adecuada para que puedan comenzar a ver que hay una inteligencia en su cuerpo que hace la curación. Y la pregunta más grande es por qué hay ciertas personas que contraen el virus y otras no. Esa es una gran pregunta. Es porque hay un orden interno y la gente tiene que entender cómo autorregularse y hacer esos cambios. Está bien, voy a meditar ahora mismo. Encontrar el amor en mi vida en este momento. Eso fue hermoso, quiero decir. Tiene mucho sentido.
Y tú estás diciendo que hay ciencia detrás. La ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo. La ciencia ahora está desmistificando lo místico. Y si combinas la física cuántica con la neurociencia, la neuroplasticidad y la psiconeuroinmunología, la conexión mente-cuerpo, la epigenética, todas esas nuevas ciencias apuntan con un dedo a la posibilidad. Y empiezas a hacer la pregunta fundamental más grande. ¿Entiendes entonces? Si el estrés debilita el organismo, y hay tres tipos de estrés: estrés físico, trauma, accidentes, lesiones; estrés químico, diabetes o niveles de azúcar en sangre o toxinas en el medio ambiente; y estrés emocional, casi todo a lo que las personas responden en su entorno. Todas esas cosas desequilibran el cuerpo. Y las personas que están desequilibradas tienden a ser más propensas a la enfermedad, porque el cuerpo no está en un estado adecuado de homeostasis. Y la salud y la reparación ocurren en la homeostasis. La mayoría de las personas, cuando sienten miedo, ira, tristeza y dolor, no piensan que tienen algún control sobre esas emociones. Y la investigación dice que puedes cambiar esos estados emocionales. Y cuando lo haces, empiezas a ver el efecto secundario llamado gente cada vez más feliz. Su cuerpo está siendo liberado del pasado y las emociones son un registro del pasado. Entonces las personas comienzan a tomarse a sí mismas, a sus vidas y a su cuerpo. Doctor Joe, mis hijos me están causando un enorme desequilibrio en este momento. Necesito ayuda. ¿Algún consejo para aquellos que tenemos 3 niños pequeños en la casa? Junto antes de que respondas a la pregunta, solo quiero dar mi versión de las cosas con mis hijos, dice el otro reportero, que es lo contrario. Tienen que hacer tarea de la escuela, por supuesto que tienen que hacer su tarea, pero yo soy como, hey, estamos en cuarentena, ¿de acuerdo? Hagámoslo, pero no voy a estresarme ahora mismo por todos nosotros. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Sí, mientras pasas por la pubertad y yo me ocupo de esa mierda, pero en su parte, en su mayor parte, vamos a seguir adelante con ella. Tenemos ideas diferentes. Bueno, yo diría que la crianza es la vía rápida para iluminarse. Tengo 3 niños que son mayores ahora, pero creo que hay ciertas cosas. Debido a que los niños tienen neuronas espejo, que son lo que se llama neuronas de empatía, modelan el comportamiento y de hecho, cuando una leona está enseñando a sus cachorros a cazar, cuando los cachorros están observando para la caza, se encienden los mismos circuitos en el cerebro como si realmente estuvieran cazando. Así que están preparando su cerebro, el circuito cerebral por observación. Por lo tanto, los niños tienen neuronas espejo y emulan o modelan el comportamiento. Por lo tanto, no es tan importante lo que les dices. Lo que es más importante es cómo se los dices a ellos. Y van a imitar y modelar tu comportamiento. Por lo tanto, la terrible edad de los 2 años es un gran ejemplo que ya sabes, tus hijos lindos y pequeños y de repente tienen 1 año de edad y de repente tienen ruedas y están corriendo por la casa y yo recojo el jarrón y lo doy vuelta. Y ellos están golpeando las cosas y tú estás gritando no, no, no durante todo 1 año. Y luego cumplen 2 años de edad y les dices de ponerse los zapatos y dicen no, 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 porque en realidad están emulando el comportamiento. Por lo tanto, tenemos que enseñar a los niños. Una de las cosas más importantes es enseñarles por demostración cómo ser. Y eso requiere estar presente con ellos y encontrar una manera de comunicarse con ellos para que tenga sentido para ellos. Y así, nunca intentes razonar con tus hijos cuando están siendo emocionales, porque ninguna información nueva puede entrar en el sistema nervioso que no sea igual al estado emocional en el que se encuentran. No van a oír, no van a aterrizar, no va a aterrizar para ellos. Enseñarles a cambiar su estado emocional. Enseñarles no cuando son emocionales, sino en otras ocasiones. Puede ser antes de irse a la cama, cómo abrir su corazón. Oye, hemos estado practicando todo esto, apertura del corazón para este momento, justo ahora. Este es el momento. Sé que es difícil y no se siente natural, pero si puedes hacer esto ahora y cambiar tu estado emocional, wow. Imagina quién serás cuando seas mayor. Por lo tanto, pasar más tiempo con nuestros hijos, porque las personas están confinadas al mismo espacio, pero hay maneras de comunicarse con los niños, que son tan eficaces para ayudarles a entender que hay momentos para jugar, hay momentos para trabajar, hay momentos para hacer ciertas cosas,
Y hay tiempo para hacer cosas que no te gusta hacer, que tienes que hacer de todos modos, y todo está bien. Por lo tanto, creo que más personas en un ambiente cerrado se vuelven más intensas, pero creo que cuando trabajamos con niños y les enseñamos a cambiar sus estados emocionales, creo que podemos hacer grandes cambios. ¿Eso aplica también con adultos? ¿No deberías razonar con tu pareja si es emocional? Oh, sí, mi esposa es emocional y está sucediendo. Deberías dejar que pase, que transite por eso hasta que termine. Cuando somos emocionales, siempre hay una brecha entre la forma en que aparecen las cosas y la forma en que realmente son las cosas. Y si reaccionamos durante ese periodo en el que estamos alterados, siempre lamentaremos no haber dicho eso, no debería haber hecho eso, no debería haber enviado ese correo electrónico, no debería haber pensado eso. Porque esas emociones de supervivencia alteran nuestra percepción de la realidad. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Siempre dije que nuestra emoción predeterminada es el miedo, dice el reportero. No estamos seteados para la felicidad por defecto, sino para el miedo. Y siento que es universal. El miedo está conectado al sistema nervioso, en los centros de supervivencia. Pero el miedo normalmente se crea a partir de la sensación de que las cosas están empeorando en tu vida. La percepción de que no puedes controlar o predecir algo cuando estás entrando en lo desconocido muchas veces. Lo desconocido es lo que enciende una respuesta al miedo. Y una de las cosas que es tan valiosa para las personas es enseñarles cómo estar presentes cuando están en lo desconocido. Y eso es lo que la meditación y parte del trabajo y la investigación que hemos hecho para enseñar a la gente cómo superar eso. Se necesita mucha seguridad, mucha energía, pero muchachos, ves gente con cerebros completamente diferentes cuando lo hacen. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el COVID? Creo que la gente debería practicar todas las cosas correctas relacionadas con la reducción de la infección. Creo que es razonable. Como estaba diciendo, tenemos una capacidad muy fuerte en nuestro cuerpo para sanar. Y no deberíamos vivir en el estado de miedo alrededor de esto, porque creo que el miedo va a hacer que nos sintamos más vulnerables a algo en nuestro entorno. Pero creo que pasará, creo que sobreviviremos. Creo que la gente realmente necesita entender que ellos tienen la capacidad de realizar sus propias respuestas inmunes, y el cuerpo puede hacer eso, mantenerlos sanos y ayudarlos con eso. Pero no pasaría todo el tiempo obsesionado con eso. Pasaría más tiempo viendo este tiempo como una gran oportunidad para retirarme de nuestras vidas y romper la rutina, y aprender y estudiar cómo salir como alguien más, y salir al mundo como una versión evolucionada. La cosa es, ¿puede todo el mundo curarse a sí mismo? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Es algo universal? Ya sabes, ¿es más difícil para algunas personas curarse a sí mismas? Porque si ese fuera el caso, podríamos librarnos de toda enfermedad sin medicina. Estoy siendo extremista, por supuesto, pero... Bueno, ya sabes, este es un tiempo en la historia donde no es suficiente saber. Creo que este es el tiempo de la historia para saber cómo. Y como la información está tan fácilmente disponible que no necesitamos una autoridad, no necesitamos un médico, un sacerdote, un gobierno, un maestro para obtener información. Podemos obtener información, tenemos acceso a ella. Y eso le devuelve a la gente su poder, les da permiso para cambiar. Así que cuando comenzamos este viaje hace 15, 20 años y hemos visto cómo la mente puede influir en el cuerpo, si me hubieras dicho, ¿crees que alguna vez verías lo que estoy presenciando en este momento en nuestra investigación? Te diría que quizás una o dos veces.
Esto es como la milla de los 4 minutos. Tenemos personas ciegas viendo, personas sordas escuchando. Tenemos personas que han sido confinadas a la silla de ruedas saliendo de la silla de ruedas. Juro que estoy más sorprendido que nadie. Hemos visto personas con cánceres muy significativos en estadio 4 entrar en remisión, trastornos genéticos extraños, quiero decir, cosas locas, tumores desapareciendo, cosas locas. Por lo tanto, creo que teóricamente hay una gran capacidad para sanar. Creo que ciertas personas entienden qué y por qué mejor que otros. Pero cuando vemos a las personas hacer avances significativos y se paran frente a una audiencia y cuentan la historia sobre su salud y su diagnóstico y su limitación, y luego hablan de su propio cambio personal y transformación, y luego muestran su escaneo y la condición estaba allí, y luego la condición no está, desapareció. Si una persona en la audiencia que tiene la misma condición de salud ve lo que está haciendo o lo que ha hecho esa persona que superó la milla en 4 minutos, hablándoles y diciéndoles, estás mirando la verdad, justo delante de ellos. Y la conciencia colectiva empieza a emerger, así que no todo el mundo sana, no, esto no es para todos. Mi madre nunca hubiera dejado de ver a su médico. No importaba lo que yo le dijera. Ella solo tenía que ir a su médico. Ella fue adoctrinada en eso. Pero la gente ahora quiere participar en su salud y quiere entender. Así que el conocimiento, entonces, les permite aplicar lo que aprenden, practicarlo, repetirlo. Y luego, ven los datos científicos que tenemos. Puedes cambiar tu expresión genética, puedes alargar tu vida, puedes hacer que tu sistema inmunológico sea fuerte, puedes hacer que tu cerebro funcione mejor, puedes hacer que tu corazón funcione mejor. Es tan emocionante porque las cosas que siempre me han apasionado, lo que la gente siempre llamaría medicina alternativa o prácticas, que he encontrado que realmente han cambiado mi energía o enfoque. Y ahora empiezo a ver que a la ciencia ponerse al día con tantas cosas que hemos conocido, pero siempre se ha visto como otra filosofía oriental que considerabas alternativa, y ahora está realmente a la vanguardia de la investigación científica. Es emocionante. Creo que deberíamos explicarles a las personas que no han leído tu trabajo o escuchado de ti parte del proceso básico detrás de la curación. Some of the basic process behind healing and Bueno, una pequeña porción de mi trabajo tiene que ver con la curación. Creo que el efecto secundario del cambio de una persona, una transformación personal, es un cambio en la forma, un cambio en el cuerpo físico. Y creo que tu personalidad crea tu realidad personal. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Así, la personalidad actual que está escuchando esta transmisión ha creado la realidad personal actual llamada su vida. Lo que significa que, si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, vas a cambiar tu personalidad. Quiero decir, vas a tener que empezar a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Significa que vas a tener que tomar conciencia de tus propios hábitos y comportamientos inconscientes y modificarlos. Entonces vas a tener que mirar las emociones que han sido creadas a partir de experiencias pasadas. Y vas a tener que decidir, ¿estas emociones pertenecen a mi futuro? Y creo que la mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal como la misma personalidad, y no funciona. Literalmente tenemos que convertirnos en otra persona. Por lo tanto, si pensamos de 60 a 70 pensamientos en un día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que el día anterior, y si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, si el 90% de tus pensamientos son los mismos que ayer, entonces tu vida va a ser más o menos lo mismo, porque los mismos pensamientos conducen a las mismas opciones. Las mismas opciones conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias. Las mismas experiencias producen las mismas emociones. Esas mismas emociones influyen en nuestros mismos pensamientos y ahora nuestra biología permanece igual. Entonces, hay un principio en neurociencia que dice que las células nerviosas que se encienden juntas se unen. Así que si sigues pensando los mismos pensamientos,
sigues tomando las mismas decisiones, sigues haciendo las mismas cosas, sigues creando las mismas experiencias que estampan las mismas redes de neuronas en los mismos patrones. Todo por la sensación familiar que llamas yo. Y lo has hecho durante los últimos 10 años. Para cuando tienes 35 años de edad, te conviertes en un conjunto de programas cableados que funcionan como un programa de computadora. Por lo tanto, el 95% de la personalidad de la persona está memorizada. Sus hábitos o comportamientos o emociones o reacciones o pensamientos están sucediendo detrás de las escenas de su conciencia. Por lo tanto, el primer paso para cambiar es ser consciente de esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo. Y desenredarse de esos programas requiere mucha energía y conciencia. Y la mayoría de la gente prefiere encender la televisión o ponerse su teléfono celular o distraerse con algo de su entorno antes que realmente querer hacer un cambio. Desafortunadamente se necesitan crisis y traumas y enfermedades y diagnósticos para que las personas finalmente decidan cambiar. Y mi mensaje es, ¿por qué esperarías eso? Puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Así que cuando una enfermedad desaparece del cuerpo de una persona, el ex enfermo te diría que la enfermedad existía en la vieja personalidad. Te diría, soy otra persona, no soy la misma persona. Y no visualizaron que nada desaparecía, comprendieron los conceptos de neuroplasticidad y epigenética y cómo incitar nuevos genes. Y los genes producen proteínas, y se convirtieron en su propio ingeniero genético. Sí, fue duro, tienen que sentarse consigo mismos y enfrentar el miedo. El cambio es incómodo, porque en el momento en que decides hacer algo diferente te vas a sentir incómodo, porque estás dejando lo conocido, estás dejando lo familiar y entrando lo desconocido. La reportera dice, muchas veces cuando haces cualquier tipo de trabajo transformador las cosas cambian. Por supuesto, y debido a que la mayoría de la gente te ve basado en la memoria de ti, te ven desde el pasado. Así que cuando la gente aparece y ya no son predecibles y son felices sin razón, son como, ¿qué pasa con ella? Ella hizo esa cosa, pero todavía está en lo conocido. Son tan felices siendo infelices que nunca se les ocurre que pueden soltar eso y convertirse en otra persona. El reportero dice, creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Se necesita trabajo. Al menos para mí personalmente no es tan fácil simplemente cambiar la mente. Permítame responder a eso porque si fuera fácil todo el mundo lo estaría haciendo. Pero digo que ya sabes cómo hacerlo. Creo que estamos cableados para ser creadores. Creo que todos los que están en esta entrevista han hecho algo grande en su vida. ¿Y qué hiciste cuando hiciste algo genial? Tienes una visión, tienes una idea, tienes esta cosa salvaje que tuvo lugar en tu mente y te fascinaste tanto con ese pensamiento que el pensamiento en tu mente se convirtió en la experiencia. Y comienzas a sentir la emoción antes del evento y estás como, wow, creo que puedo hacerlo. Y empiezas a pensar en todas las decisiones que tienes que tomar y en todas las cosas que tienes que hacer. Empiezas a pensar en todos los objetivos y experiencias que quieres crear. Y cada vez que los escribías, sentías esas emociones y estás cambiando cuando haces eso. Y luego, las personas que están realmente en el proceso de cambio entienden que tienen que dejar de pensar, no puedo, es demasiado difícil, nunca cambiaré, no me siento bien. Tienen que ir más allá de esos pensamientos. Tienen que empezar a tomar diferentes decisiones. Y la parte más difícil sobre el cambio es no tomar las mismas decisiones del día anterior. Y eso requiere esfuerzo. Reportero, ¿pero esas opciones no han sido cimentadas en tu trauma en la infancia? ¿Tienes que despachar de ese bloque de ceniza para que esas opciones sean libres? Bueno, probablemente hace 5 años te habría dicho que sí, pero tengo que decirles que hemos descubierto una fórmula, la manera para que la gente realice descubrimientos y cambios muy significativos una vez que entiendan la ciencia de lo que están haciendo. Y podemos darle la retroalimentación adecuada. Por lo tanto, ustedes pueden entrar en ese sistema operativo. Ustedes saben cómo cambiar sus ondas cerebrales y hacerlo correctamente, y entrar en el sistema operativo donde existe ese trauma. Se puede volver a escribir el programa, y todo lo que es aprender cómo hacer cualquier cosa. Y hemos visto a personas haciéndolo en nuestra investigación en las universidades que están estudiando, que están asombrados de que nuestros estudiantes puedan hacerlo. Reportera.
¿Es esto lo que estás haciendo en tus talleres? ¿Haces que la gente pase por ese proceso? Pedimos a la gente que venga a nuestro evento de una semana de duración y les pedimos que se retiren de sus vidas y se desconecten de la estimulación constante que les recuerda quiénes piensan que son como personalidad. No veas a la misma gente, no vayas a los mismos lugares, no hagas las mismas cosas. Vamos a llenar tu cerebro de conocimiento. Y ahora sabemos, cada vez que aprendes algo nuevo, haces esas nuevas conexiones en tu cerebro, las que, si no lo repites, lo revisas y lo piensas, esos circuitos se van a podar. Si el aprendizaje es hacer las conexiones y recordar es mantenerlas, entonces consigue que la gente comparta sobre la información, hable de ella, construye un modelo, instala el hardware y la preparación para la experiencia. Una vez que las personas entienden lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y le asignan significado, arrójalos a la experiencia. Así que hacemos esto con la gente y seguimos construyéndolo cada vez más a medida que avanza la semana. Dios mío, hacemos todo tipo de mediciones científicas en muchos eventos. Si vemos a la gente al final de la semana, vemos milagros. Vemos que estos cambios increíbles tienen lugar en la salud de las personas y en su vida. Tenemos cientos de testimonios, no solo sobre cambiar la salud de las personas, sino sobre un nuevo trabajo, una nueva carrera, una nueva relación, una experiencia mística, un momento trascendental. Aprendes una forma, Oliver, y de repente no es diferente a golpear una pelota de golf. Simplemente empiezas a mejorar, simplemente empiezas a disfrutarla. No es más trabajo. Es como, oh, aquí es donde voy a crear coherencia y equilibrio. Reportero, fui al Instituto Hoffman y tuve las experiencias más increíbles y transformadoras de mi vida, y fue muy similar a las cosas de las que estás hablando. Para responder a la pregunta de Kate, una semana entera, los 2 primeros días, si consigues que la gente se supere a sí misma, les doy numerosas oportunidades para superarse a sí mismos y aplicar esa fórmula. Les doy numerosas oportunidades de conectarse, y tarde o temprano empiezan a entender, empiezan a fijar. Y después de ese segundo día, él trata sobre crear la realidad, trata sobre crear el futuro. Eso es programar tu subconsciente, que está condicionando tu cuerpo a una nueva emoción del futuro, que es cambiar tu energía. Eso es incitación de nuevos genes. Caminemos como sí, parémonos como sí, convirtámonos. Ustedes verían a la gente empezar a hacer esto en la meditación a pie y al final de las semanas muchos milagros. Reporteros, eso es genial. Volviendo con los niños, tenemos que llevar esto a la próxima generación. Si los padres pueden poner esto a sus hijos, pueden crecer a partir de la edad de 6 años sintiéndose de esa manera. Entonces, ¿cómo hablas con los niños? ¿Cómo desglosas esto para los niños? Creo que los niños necesitan información a diferentes edades. Nunca querría enseñar a mis hijos pequeños, cuando fueran pequeños, que ellos crean la realidad. Eso no es algo saludable, enseñar a una persona muy joven todavía, pero puedes enseñarles que pueden controlar y crear su estado interior. Y puedes enseñarles cómo acortar el periodo refractario de esas emociones. Y ustedes pueden enseñarles a abrir sus corazones. Y puedes enseñarles a soñar e imaginar. Y luego puedes empezar a enseñar, lo hice con mis hijos. Pondría pequeñas semillas en diferentes jardineras. En una semilla, cuando estaban enojados y frustrados, pusieron toda esa energía en esa semilla. Y cuando terminamos la cena, nos juntamos alrededor de la semilla a la que enviamos amor por el mayor bien que podría obtener, y a la otra nunca le prestamos atención. No puedo decirte el número de veces que esa semilla que estaba recibiendo toda esa emoción negativa conseguiría gusanos o ni siquiera germinaría. Y la otra brotaría mucho antes, descontroladamente. Recuerdo que mi hijo mayor la estaba molestando un día y ella lo miró y le dijo, ¿sabes, Joyce? No voy a reaccionar ante ti, porque eso no sería amarme. Entendí que cuando ella dijo eso, significaba que si le hacía eso a la semilla allí, no voy a dejar que me hagas eso, voy a ser cariñosa conmigo misma. Y ahora ella tiene 29 años, toma cada decisión en su vida haciéndose la pregunta, ¿esto es amoroso para mí? Y de alguna manera ella lo consiguió. Creo que les das a los niños los hechos para interpretar las leyes. Y la alegoría y la historia creo que es importante para nosotros como padres. Hice esto con mis hijos durante tantos años. Me acosté en la cama con ellos y dije, ¿te digo qué? No lo hice tan bien como quería hacer hoy. Caí en desgracia alrededor de las 3 horas
Y hablé con ellos como si fueran adultos sobre mí mismo y cómo puedo hacer un mejor trabajo. Cuando perdí mi paciencia o lo que sea. Y entonces mis hijos ellos decían, sí, yo también perdí mi paciencia. Y de repente te das cuenta de que estos pequeños seres son realmente conscientes. Y les diría, ok, voy a pensar en una mejor manera de hacerlo si vuelve a suceder. Y luego les digo, ok, entonces, si tuvieras otra oportunidad de estar con tu amiga, ¿cómo estarías con ella? Y ellos decían, no, construyes este pequeño modelo con ellos. La puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente se abre justo antes de irte a dormir. Y luego les cuentas una historia de estos dos niños en una tierra lejana, con dragones y princesas, y cuentas la historia de cómo esta niña tiene a esta amiga y cómo cambia. Les estás contando la historia para recordarles lo que van a hacer. Y tú los ves. Aprenden por alegoría. Es contar historias. Y mis hijos tuvieron estos cambios profundos porque lo entendieron. Entonces les voy a decir, ok, escucha, si te veo frustrado, solo guíñame un ojo, avísame. Y si veo que te estás frustrando, me detendré, te miraré y te guiñaré un ojo. Y haríamos esto a medida que crecen. Hasta el día de hoy nos guiñamos un ojo a veces. No estaba tratando de ser mejor que ellos. Quería encontrarme con ellos a ese nivel y hablar de mí mismo y guiarlos un poco más. Y luego reunirlos en ese nivel y luego guiarlos un poco más. No tratando de llevarlos allí todo de una vez, sino haciendo que den pasos y que sean conscientes. Les digo, sé que este no es el momento que quieres sentir diferente, pero este es el momento para el que hemos hecho toda la práctica que hemos venido haciendo antes de que te fueras a la cama y abras tu corazón. Pausa por un momento, cambiemos tu estado, lo haré contigo. Y luego dirán, papá, tómate un momento conmigo, demos un paseo, respiremos. Nos estamos ayudando unos a otros, porque entienden la práctica, quieren practicar. Eso es sentirse mejor. Pensé que yo era un buen padre. Quiero decir, un buen padre. Esto es hermoso. Kate, cuando se hacen un poco mayores, comienzas a enseñarles cómo sus pensamientos se convierten en cosas y cómo sus emociones impulsan sus pensamientos y cómo cambiar su energía. Y mis hijos ahora son mayores y crean cosas increíbles. Y no es que solo piensan en ellos, es para lo que están cableados. Están creando las vidas que desean. Están entendiendo cómo aplicar los principios para ver las manifestaciones ocurrir en sus vidas. Y yo quería que hicieran eso. ¿Hay algún problema insuperable? Quiero decir, que parece que cuando tienes ese tipo de actitud puedes atravesar cualquier cosa, no sin dolor, pero puedes superarla. Bueno, no lo sé. Siempre me pregunté cuál es la alternativa. No va a venir de la riqueza, no va a venir de las drogas, no va a venir de todas las cosas en las que la gente confía. La mayoría de las personas están condicionadas a necesitar su mundo exterior para cambiar su mundo interior. Cuando todo está dicho y hecho, personas que entienden que pueden cambiar su mundo interior y producir un efecto en el mundo exterior son menos víctimas de su entorno y más creadores de su entorno. Y una víctima es alguien que, si dices, ¿por qué eres infeliz?, dirán, soy infeliz por esta persona o por esa circunstancia. Lo que realmente están diciendo es que el ambiente exterior, la condición externa, está controlando mis sentimientos y mis pensamientos. Bueno, estás dando tu poder a esa persona o a esa condición. Por lo tanto, aprender a autorregular y cambiar su estado interno se siente tan antinatural, pero si vas a convertirte en sobrenatural, vas a empezar a hacer lo que se siente antinatural. El entrenamiento, entonces, para entender cómo hacer eso, enseñas a la gente a cambiar su energía y de repente comienzan a conectarse de nuevo a la visión del futuro. Y quiero que la gente sea capaz de mantenerse consciente y atraparse a sí misma cuando caen en desgracia y luego autocorregirse y hacer ese cambio. Ese es el ejemplo.
Las personas cuando pueden ver un resultado, hay algo que sucede. A veces es el comienzo de su viaje espiritual. Tienen como un apuro emocional y la gente comienza a mirar sus vidas y empiezan a mirar diferentes tipos de prácticas espirituales. Y encuentro que el trabajo espiritual a veces es el más difícil de llegar a la gente, porque no es tan tangible, es un poco más desalentador para la gente. And then people start looking at their lives and they start looking at, different kinds of spiritual practices and things like that. And I find that the spiritual work is sometimes the hardest for people to get to because it's not as tangible. It's a little bit more daunting for people. También es muy subjetivo. Quiero decir, puedes medir muchos cambios realmente subjetivamente cuando una persona dice me siento mejor. Lo que queremos que la gente haga es tener la transformación y que vea los efectos, ya sea si el efecto secundario es un cambio en su salud, que sucede muchas veces, ya sea si tienen sincronicidades, coincidencias, ya sea si las oportunidades comienzan a aparecer. Una vez que empiezan a ver la retroalimentación en sus vidas, van a prestar atención a lo que están haciendo y van a hacer más de eso y van a creer en eso un poco más. Por lo tanto, creo que es imperativo que la gente tenga que hacer el cambio y darle la vuelta. Y cuando haces algo físicamente y ves el cambio físicamente, esa es la retroalimentación que necesitas. Pero cuando se trata de meditación y cambios interiores, mucha gente se rinde porque no ve los cambios rápidamente como quieren y dicen que no funcionó. No, lo hemos visto funcionar tantas veces. No se trata de si funciona o no, sino de que trabajemos y lo hagamos bien. Una de las cosas que siempre he dicho a la gente que la mayor transformación que he tenido fue cuando empecé a meditar. Fue cuando mi vida comenzó a cambiar. Bueno, creo que una de las cosas que es tan genial con nuestra comunidad, de la que estoy orgulloso, es que hacen el trabajo. Y les pregunto todo el tiempo. Muchos de ellos no se pierden un día y son miles. Les pregunto, ¿por qué? Porque no quiero que la magia termine. Les encanta lo que está pasando en sus vidas. Y no son como, oh Dios, tengo que conectarme e ir a crear mi vida allí. Son como, tengo que seguir adelante. Y se sentaron en el fuego el tiempo suficiente para hacer algunos cambios significativos. Y tienen un impulso. Y no van a perder la magia, las experiencias místicas, las sincronicidades, las cosas geniales que están sucediendo. Están absortos en una energía. Cada vez que reciban retroalimentación, van a usar esa emoción de asombro y sorpresa para prosperar y hacer la próxima creación. Así que lo tienes. Tienes que ponerlo en marcha. Y una vez que lo pones en marcha, entonces no quieres parar, porque te sientes más equilibrado, te sientes más preparado, te sientes más espontáneo, te sientes más creativo, te sientes más intuitivo. Ese es el efecto secundario. Hay muchas maneras de llegar a ese lugar, es decir, porque estás lidiando con diferentes espiritualidades, diferentes religiones, diferentes creencias y credos. ¿Hay una ruta o hay varias? No, quiero decir, hay múltiples caminos. Para mí, personalmente, no paso todo el tiempo estudiando meditaciones tradicionales. Lo que hemos hecho es que hemos estudiado muchos cerebros, hemos estudiado muchos corazones. Hemos estudiado mediciones en tiempo real del funcionamiento cerebral y quiero ser capaz de desmitificar usando un lenguaje contemporáneo de la ciencia. Si hablamos de religión o cultura tradicional, dividimos a una audiencia. Hay una palabra de algo que apaga a alguien o consigue un entendimiento equivocado. Pero cuando lo pones en un reino científico, la ciencia crea comunidad, conecta a la gente porque trasciende todas las cosas que crean la separación. Por lo tanto, es un poco difícil y hay un montón de maneras diferentes de llegar allí. Pero te digo, cuando la gente empieza a entender realmente la ciencia de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y cómo pueden cambiar el circuito de su cerebro, cómo pueden incitar nuevos genes y les das la fórmula y empiezan a practicarlo, alguien se va a dar cuenta. Y cuando la gente empieza a hacerlo bien, es como la milla de 4 minutos. Alguien rompió la milla de los 4 minutos y dijeron que era imposible. Y entonces, 1.400 personas han roto la milla de los 4 minutos desde entonces. Y alguien se cura y ves, oh, Dios mío, que eran 15 tumores cerebrales, que era quimio, oh, que era osteosarcoma. Y lo ves desaparecer. Así que la persona está contando la historia. Tienes que entender entonces, no es algo que es tan difícil de hacer, que tienes que aprender, pero ya sabemos cómo hacerlo.
Es todo el desaprendizaje que tenemos que pasar para llegar allí. Llevas a la gente a través de una especie de retrospectiva de sus propias vidas y sus propios traumas y cosas por el estilo. Nunca. No creo que el trauma sea necesario. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes de algún evento que está teniendo lugar en tu vida, más alterado te sientes dentro de ti emocionalmente. La excitación, o cuanto más fuerte es la eclosión de esa emoción, más estrecha es el enfoque en la causa. Y el cerebro congela el marco y toma una instantánea, y eso se llama memoria a largo plazo. Entonces, las personas cambian biológicamente, neurológicamente, genéticamente, a través del trauma, porque siguen revisando el evento en su mente y siguen produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo como si el evento estuviera sucediendo. Estímulo-respuesta, pensamiento-emoción, memoria fotográfica-emoción, y comienzas el proceso de acondicionamiento y el cuerpo es tan objetivo que está reviviendo la experiencia 100 veces al día. ¿Qué pasa con el subconsciente? Eso se convierte en el subconsciente. Estás programando subconscientemente tu cuerpo para vivir en el pasado. Esto se está convirtiendo en un estado subconsciente. Están memorizando subconscientemente esa emoción para ser subconscientemente una víctima, subconscientemente infeliz. Es un estado automático ahora. Entonces, ¿no tienes que ir y romper ese subconsciente? El propósito de la meditación es ir más allá de la mente analítica. Lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Así que cuando enseñas a la gente a no tener que romper nada, olvida el evento, simplemente supera la emoción. Una vez que superas la emoción, no recordarás el evento, y la memoria sin la carga emocional se llama sabiduría. Y ese es el nombre del juego aquí. Y no perteneces al pasado, perteneces al futuro. Y aquí es cuando la gente es libre. Aquí es cuando la endometriosis desaparece, las tendencias suicidas cambian, son felices consigo mismos, son libres. Así que cuando empiezas a entender cómo controlar las ondas cerebrales, no se trata de romper, se trata de ir más allá de ti mismo. Ir más allá de los recuerdos del pasado, ir más allá de tu cuerpo, ir más allá de la gente en tu vida, los objetos, las cosas, los lugares en los que has vivido, ir más allá de tus circuitos neuronales. Y cuando entiendes cómo practicar eso y entiendes cómo hacerlo, es como aprender algo. Entonces entras en el sistema operativo y ahora puedes ensayar mentalmente un nuevo programa y practicarlo y reescribir el nuevo programa y programarte subconscientemente a otra cosa. ¿Estaba esto arraigado en ti, este tipo de apertura? No, vengo de una familia italiana tradicional, pero también mis padres eran súper abiertos de mente. Este tipo de pensamiento podría ser muy útil, pero al mismo tiempo realmente más difícil que nunca, porque vas a tener tanta gente sin trabajo, tanta gente temiendo por sus medios de vida, sin saber de dónde vendrá su próximo cheque, tratando de averiguar cómo lidiar con las entregas del gobierno y cosas por el estilo. ¿Cómo hace alguien que está lidiando con este tipo de estrés? Es verdad, va a haber gente que diga, no puedo meditar, no puedo lidiar con esta mierda ahora mismo, no tengo un sueldo, ¿cómo se supone que sea feliz? Una posibilidad ahora mismo. Cuando las personas se ven amenazadas, en esta situación aumentan las emociones. Por supuesto que van a estar en supervivencia la mayor parte del tiempo. Y sí, no está en nuestro estado natural. Pero tenemos que ser creativos, tenemos que ser ingeniosos, tenemos que pensar fuera de la caja. Y sí, va a ser un momento difícil para mucha gente. Y esas personas tendrían alternativas, quiero decir, que pueden necesitar medicamentos para equilibrarse si no pueden superarse a sí mismos. Y deberían usar medicamentos y eso ayuda a regular de nuevo su equilibrio. Y las personas deben usar todas las herramientas que puedan para hacer frente a la situación actual y la terapia y todo lo demás. Estoy ofreciendo una manera de ayudar a la gente a cruzar ese río. Y de nuevo, se necesita un gran esfuerzo para convertir esas emociones de supervivencia, esas emociones de estrés en otras emociones. Estoy ofreciendo una alternativa.
Pero las personas deben hacer todas las cosas que necesiten para mantenerlos químicamente en equilibrio, físicamente en equilibrio y emocionalmente en equilibrio. But people should do all the things they need to do to keep themselves chemically in balance, physically in balance, and emotionally in balance. Yeah, and I guess Este what es I'm el saying tipo de too is trabajo que that creo que this especialmente is the ahora kind of work realmente that I podría think, ser más importante que nunca, porque especially es algo que now, no le could cuesta a really nadie be more important than nada ever. ser su propio arquitecto. You No le know, cuesta a because nadie it's tomar something ese that momento en doesn't su vida y cost simplemente anybody establecerse anything y empezar a aprender to una nueva forma de be ser. their own Yo architect. diría que It el doesn't trabajo que cost haces es anybody to algo que take espero que la that gente moment mire. in their life and just settle themselves and start learning a new way of being. I would just say that the work that you do is something that I hope that people look into. I want people to have the tools. Quiero que la gente tenga las herramientas. Quiero decir, si estás empezando con la meditación y estás en la supervivencia o estás afectado por la crisis global actual y no tienes experiencia haciéndolo, tienes que aprender. Podría ser un poco más difícil para ti. Pero esas personas que entienden cómo crear oportunidades en su cerebro y cuerpo, esto sería fundamental para ellos. Ellos dirían, no voy a reaccionar con miedo, voy a cambiar mi estado. No sé si puedo controlar todo en mi mundo exterior, pero ciertamente puedo controlar lo suficiente en mi mundo interior. Y eso es, cuando empiezas a dominar tu entorno, es cuando empiezas a dominarte de esa manera. Eso no es para todo el mundo, sino para las personas que están interesadas y lo ven como un desafío, lo ven como una iniciación. Y esos desafíos pueden hacer que crezcamos de maneras en las que nunca hemos pensado. Nos vemos obligados como especies a tener que crecer de nuevas maneras. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre los psicodélicos? Interesting question. Interesante pregunta. Bueno, si tienes receptores en tu cerebro para esas sustancias químicas particulares, eso significa que tu cerebro probablemente es una máquina endógena que hace las mismas sustancias químicas. Así que hay una pequeña glándula en la parte posterior de tu cerebro llamada la glándula pineal y produce serotonina y melatonina. Esas son las sustancias químicas del cerebro que cambian tus ondas cerebrales para despertarte por la mañana e irte a dormir por la noche. Y los psicodélicos encajan en los mismos receptores que serotonina y melatonina, pero llevan diferentes mensajes. Por lo tanto, abre la puerta a la percepción, y tu glándula pineal hace que esos productos químicos creen la experiencia mística o el momento trascendental. Pero creo que es una gran manera para que la gente tenga una visión o una manera diferente de ver el mundo fuera de su circuito neurológico actual o neuroquímica. Y creo que abre la puerta para que la gente tenga un mayor entendimiento. Me desafía cuando la gente lo usa todo el tiempo para escapar de su enfermedad o escapar de su vida. Y de repente ya no es ritualista, ya no tiene ningún significado. Se usa de una manera regular y limitada. Se crean rituales en ceremonias y la gente tiene significado detrás de eso y se les da cierta guía. Creo que puede crear un gran cambio de paradigma para una persona, pero solo porque tienes un insight, una percepción, no significa que cambie el comportamiento. La percepción, el insight, debe ser algo que te cambie a ti, tanto que regresas a tu vida, te transformas de alguna manera y eres diferente. Eres más consciente, sabes más, entiendes más. Un poco de velo, algún condicionamiento, alguna ilusión ha sido eliminada y ahora estás más comprometido. Algo que se llama vida aparece ser. Algunos filtros han sido quitados. Creo que es saludable para la gente hacer eso, pero no escapar de su realidad. En el sentido medicinal, ¿crees que puede estar expandiéndose? No solo para una recreación, sino algo que es aún más profundo para tu psique, tu mente. Claro, sí, absolutamente. Ha habido una buena investigación en el Instituto Johns Hopkins y en realidad conozco a algunos de los científicos allí. Se dieron cuenta de que las personas que nunca realmente tomaron drogas en su vida, personas que eran de clase media alta, personas que tuvieron golpes duros en la vida, ellos tienen las experiencias más profundas porque eran tan vírgenes, era tan nuevo para ellos que simplemente tenían un enorme cambio de paradigma.
Queremos que la gente vea una visión de la realidad desde un lugar diferente y experimentando con eso, como dije, esa apertura de puerta puede alterar la percepción de la gente. ¿Qué hay de tu familia? ¿Tú y tu esposa pelean? ¿Cómo funciona eso? Estás tan evolucionado que no estoy afirmando que que no eres inhumano, por supuesto, pero tienes tanto sentimiento con esto que eres irracional. Joe, ¿qué diablos estás haciendo? Creo que he tenido mucho de eso personalmente. Me senté largo y tendido conmigo mismo. No creo que sea un problema reaccionar. Creo que la pregunta es ¿cuánto tiempo reaccionas? No se trata de suprimir emociones, contener emociones, sino moverse a través de ellas, rápidamente. Porque si no puedes controlar tus emociones y dejas que estas sustancias químicas funcionen durante horas o días, eso se llama un estado de ánimo. Y le dices a alguien, ¿qué te pasa? Estoy de mal humor. ¿Qué pasó? Lo mismo me pasó hace 5 días. Lo que significa que están teniendo una larga reacción emocional durante 5 días. Mantienes esa misma respuesta química durante semanas o meses, eso se llama temperamento. ¿Por qué estás tan enojado? Lo mismo me pasó hace 10 meses. Y estoy memorizando mi reacción emocional. Si mantienes la misma reacción emocional durante años, eso se llama rasgo de personalidad. Así que creo que ahora sé lo suficiente como para saber que nunca se presente. Pero prueba y error. Solo aprendes que nada de eso realmente hace la diferencia y ni siquiera guardas rencor porque la única persona a la que te afecta eres tú. Así que definitivamente solo soy un tipo normal. Hay cosas que me encantan, pero ciertamente estoy interesado en el proceso del potencial humano y la transformación. ¿Qué de tus hijos? Cuando eran adolescentes, ellos eran como, papá, sabemos que tenemos que hacer esto. No, nunca hice eso con mis hijos. Los sentaba, nunca cuando eran emocionales, pero les enseñaba algo en lo que hubiera estado pensando. Y me siento y saco la pizarra blanca y les digo, siéntense y escúchenme. Nunca quise instruirlos o enseñarles cuando había caos. Quería moverme a través de lo que sea y luego, cuando estamos todos estables, digo, oigan, creo que podemos hacerlo mejor. Solo creo que podría hacerlo mejor. ¿Qué hay de ustedes? Quiero tener numerosas oportunidades para hacerlo bien. Y con mis hijos solo quería tener momentos en los que les enseñe. Y al final de algunas de esas conversaciones con mis hijos, los recuerdo diciendo, esa fue la mejor hora de mi vida. Porque les estaba dando información sobre sí mismos para entender. Oh, espera un minuto, eso significa que... Y eso significa que... I was giving them information about themselves to understand, like, well, wait a second, does that mean that? Yeah, that means that. Well, does that mean this? Yeah, that means that. Wow, that makes sense. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? Quiero decir, solo para mí o tal vez cualquiera que esté escuchando. ¿Tienen que tener cierta edad para comprender realmente estos conceptos? 6, 7, empezaron a interesarse, sí. ¿Pueden mis hijos ir a vivir contigo solo por 2 semanas? Ya sabes, antes de que esto sea global, porque por demanda popular escuchamos a nuestra comunidad y una de las cosas que nuestra comunidad nos exigía era un taller para padres e hijos. Y estábamos trabajando en hacer uno en San Diego y luego en Chicago, pero solo por cómo están las cosas actualmente lo pospusimos. Cuando hacemos nuestros eventos de una semana, tenemos niños de 8 o 10 años que vienen a nuestro evento con sus padres y pasan por todo. Se quedan allí toda la semana. Son bastante geniales. Estaba mirando estos niños y wow, mira quiénes van a ser estos niños cuando crezcan, y lo consiguen. No tienen equipaje del pasado que los aferre, y les encanta hacer el trabajo. Es divertido verlo así. Vamos a empezar a hacer talleres para padres e hijos. ¡Qué gran idea! Porque estaba diciendo antes de que volviéramos con Kate sobre Wilbur, mi hijo, está pasando por la pubertad ahora mismo. Es solo el comienzo, tiene 12 años, pero está empezando a ser un idiota de repente. ¿Qué está pasando exactamente en su cerebro desde un punto de vista neurológico?
Ok, está pasando por mucha poda, está perdiendo la mitad de su circuito cerebral ahora mismo. Los niveles de testosterona están haciendo que vaya hacia adentro para hablar menos, para sentirse más inseguro alrededor de sus amigos, comparándose con ellos. Una de las cosas que hacemos estos talleres para adolescentes en todo el mundo. La última vez que lo hicimos fue en la Ciudad de México. Y de las cosas que nos encanta hacer con los niños es enseñarles sobre su biología, de 12 años a 19 años, y hablar de todas las cosas que sus padres nunca les enseñaron. Testosterona, progesterona, todas las cosas que les sucede a su biología. Y se vuelven tan intuitivos y se ríen y entienden. Un niño publicó en Facebook, dijo, oye mamá, ahora entiendo por qué te rechazo. Niveles de testosterona 20 veces por arriba de lo normal. Tenemos que hablar. Ellos entienden. No soy yo, es mi biología. Esto es lo que pasó. Es parte de eso. Los niños lo entienden cuando comienzan a comprender su biología, cuando les enseñas sobre el liderazgo, sobre los valores, cuando enseñas sobre la creación de su realidad, cuando enseñas la fórmula, cómo entrar en trance y cómo cambiar sus ondas cerebrales. Se presentan en el evento y dicen, escucha, pensé que mis padres eran hippies y raros, y van a eventos raros, y ahora nos encanta totalmente este hombre, tiene mucho sentido. Ahora las familias están viniendo y eso es un sueño mío. Listen, I thought my parents were hippies and weirdos and going to your events, and now we totally love this, man. It makes so much sense, and now there's families are coming, and that's a dream of mine, one of the dreams. Eso es increíble. ¿Cuál es la mejor manera de manejar la etapa de la pubertad, como cuando se vuelven introvertidos? Probablemente hago todas las cosas equivocadas porque estoy como, ¿por qué me estás hablando así? Sí, quiere su independencia. La razón por la que no te está escuchando es porque cree que eres el nerd más grande. Los chicos púberes piensan que sus padres son idiotas, que no saben lo que están haciendo o de lo que están hablando. Cuando un padre intenta acercarse, se parece a un idiota aún más. La verdad es que quieren que los dejen en paz. Así que te haces presente con ellos, pero les cortas su espacio. Y cuando hay momentos en que tienen su espacio, luego hay momentos cuando no tienen su espacio, cuando tienen que comprometerse, cuando tienen que comunicarse, momentos cuando tienen que trabajar y producir. Y todas esas son parte de las cosas que tienes que ayudarles a atravesar, con una actitud u otra. And those are all part of the things you have to help them through, and you help them through with one attitude or another. But if he's 12 and it's just starting to happen, wait till he gets to be 14. You think he blows you off now? Yeah. I have a 16-year-old. Tengo uno de 16 años. Es un momento muy difícil, especialmente para los varones. Es difícil para los círculos sociales mantenerse al día con esas cosas. Y su acceso a la tecnología. Leí un artículo, se llamaba Secuestrado por la tecnología. Una de las cosas interesantes acerca de criar niños con tecnología es que cuando juegan o incluso cuando mandan textos, el acto de superar o ganar o algo así, libera dopamina en el cerebro. Y no un poco de dopamina, sino una gran cantidad de dopamina. Y la dopamina es un producto químico del placer. Y los centros de recompensa se estimulan. Y lo que sucede es que esa exacerbación de tanta dopamina resulta abrumadora para la célula, por lo que ésta se cierra. Y significa que la próxima vez necesita más de esa estimulación para encenderla. Es como vivir con tu cónyuge que te grita, siempre. Tiene que gritar más fuerte para llamar tu atención. Las células se insensibilizan y así los centros de placer en el cerebro se recalibran a un nivel más alto y más alto. Así que en ausencia de esa estimulación no pueden encontrar placer en nada. Así que pasear al perro o ir a ver a su abuela es una adicción. La puesta del sol es aburrida porque acaban de volar una nación. Si nos fijamos en el aprendizaje debería ser una recompensa en sí mismo. No pueden prestar atención porque no pueden encender su cerebro, porque ha sido sobreestimulado.
Así que la única manera de encender su cerebro es meterse en problemas, portarse mal, tener un subidón de adrenalina, encender ese sistema de alarma solo por una avalancha momentánea de conciencia. Luego pasan rápidamente de niño a adulto y se enfrentan a una situación difícil en su vida y están programados subconscientemente para necesitar algo en su mundo exterior para cambiar su mundo interior. Pero sus centros de placer están secuestrados a un nivel tan alto que nada enciende el cerebro. ¿Cuál es la alternativa? Es desafortunado, pero empiezas a creer en los pensamientos que estás pensando y no puedes obtener placer de nada, y eso se llama anedonia. It's an unfortunate circumstance, but when you can't finally get happy, you're Aterrador. Antes de irnos, quiero hablar de la infancia, la ansiedad infantil. Solo porque estaba diciendo antes de que Kate volviera a eso, Wilder, mi hijo mayor, tiene algo así alrededor de su salud. Y lo ves manifestarse. Siento que estoy haciendo un buen trabajo manejando el tema, pero ¿cuál es la mejor manera de tratar con eso? Cuando crees que está teniendo su ansiedad, pero también hay parte de cuando estás como, bueno, tal vez no lo es. ¿Deberíamos hacer una resonancia magnética en la barriga? But there's also a part of you, and Kate, you can probably relate to this, where you're like, well, maybe it's not. Like, should we get his stomach, an MRI on his tummy? Bueno, más que probable, si tiene ansiedad, entonces está en su mente imaginando el peor escenario y está haciendo que ese pensamiento sea tan real que su cerebro está produciendo la química como si estuviera viviendo en el futuro, ese peor escenario en el momento presente, y está sintiendo el miedo al resultado antes de que suceda. Estímulo-respuesta. Está condicionando su cuerpo para volverse subconscientemente la mente del miedo. Y la adrenalina comienza a ser un poco adictiva. Y tiene que seguir incitando la misma química a la excitación porque se vuelve casi como un adicto, dependiente de ese estado emocional. ¿Tiene sentido entonces? Recuéstate con él antes de que se vaya a dormir y empieza a hablar de ti, de lo que te molesta, de lo que le tienes miedo, y dale una oportunidad cuando esté listo para hablar de lo que le teme, de lo que está creando. Y a veces quizás solo está desequilibrado, porque los niños que son adictos a la tecnología o dependen de la tecnología necesitan esa estimulación rápida y cuando no pueden obtenerla de la tecnología se ponen ansiosos. Y eso se convierte en un pequeño desafío, especialmente si los niveles de testosterona suben y todo se acentúa. Creo que si encuentras la causa de su miedo y puedes trabajar con él, y no solo analizar el miedo, eso no hace nada, sino dándole herramientas y soluciones sobre cómo cambiar la emoción al amor, y enseñarle a abrir su corazón y decir, oye, esto es lo que hago y vamos a practicarlo juntos, y vamos a ver lo que pasa. Yo también lo estoy aprendiendo. Te recordará y te amará por eso. Al principio pensará que es cursi, pero con el tiempo he'll remember and he'll love you for that because in the beginning he'll think it's corny, but in time he'll really start coming to you and asking you for that. Sí, lo he intentado, pero siento que a veces tengo que forzarlo. Sigue adelante conmigo aquí y mantén esta meditación de 5 minutos por la noche. Es gracioso porque me relaciono con él de alguna manera, porque yo era un niño ansioso y tenía una gran ansiedad a los 20 años. Traté de relacionarme con él y una noche dijo, papá, siempre dices esto, que tú también lo tenías, pero yo no soy tú. Y decía, ok, puede ser que tengas razón ahora. No siento lo mismo que tú sientes, somos diferentes. Y se convirtió en mi maestro en cierto modo. Si bebe con miedo, su sistema digestivo estará alterado porque va en contra. Cuando estás en supervivencia o cuando estás con miedo, un animal no come con miedo. Con miedo, un animal corre, se esconde o pelea. Y si permaneces en el miedo todo el tiempo, el flujo sanguíneo se va de tu sistema digestivo. No estás en el estado de metabolización, en un estado de curación. Por lo tanto, la condición se vuelve muy psicosomática, mente-cuerpo, porque su mente está golpeando su cuerpo por el mero pensamiento. Si ese es el caso, el cuerpo no está en un estado saludable para metabolizar, así que sí tiene dificultades con la digestión. So yeah, you'll have difficulty with digestion. Cool. Wow,
What about gifted ¿Qué children? pasa con You los know, niños children who superdotados? are Niños que just son extremadamente extremely dotados. gifted. ¿Qué está pasando en sus Um, cerebros a esa edad? you know, what's going on in their brains at that young of an age? You know, I mean, Depends. Eso depende. Si estás hablando de un sabio, alguien que es muy, muy talentoso, pero no muy funcional en la vida diaria, o cableado de manera muy diferente que la mayoría de las personas. Pero los niños muy talentosos simplemente tienen la capacidad natural de aprender, recordar y ejecutar, hacer. Procesan muy rápidamente. Y ves niños que están en el espectro autista que también tienen un lóbulo frontal muy centrado, lóbulo frontal muy activo, y son como el súper centrado de Asperger. Pueden enfocarse en una sola cosa durante un periodo de tiempo muy largo y resolver las cosas. Hay tantas variaciones de eso. Have a very over-focused frontal lobe, very active frontal lobe, and they're like Asperger's, super focused, very focused kids, and they can focus on one thing for a very long period of time and figure things out. So, there's just there's so many variations. Out yeah. What about, I love ¿Qué moon pasa cycles, con... solar Me encantan los cycles. ciclos lunares, los ciclos solares. ¿Crees que hay alguna ciencia detrás de cualquiera de esas cosas o es todo algo así como... no soy un gran fan de los horóscopos y planetas. Déjame decirte por qué. No es que yo diga que no creo que haya cosas cíclicas que suceden, pero las personas, por ejemplo, que están obsesionándose con su vida y en ansiedad y finalmente tienen un ataque de pánico y van al psíquico y el psíquico dice que Mercurio está retrógrado y esa es la razón de su ataque de pánico y que se queden en su casa por 6 meses. Esa persona está regalando su poder a un planeta y no se están dando la comprensión de que tienen el poder de cambiar. Y se quedarán en casa por 6 meses porque el psíquico les dijo eso. Y la gente, creo, usa algo de eso como excusa. Tengo algunos desafíos con eso, cuando las personas se excusan a sí mismas y mientras tanto están manejando mal sus pensamientos y emociones. Y es toda la razón de sus ansiedades debido a eso. No sé lo suficiente desde el punto de vista científico. Pero ¿qué pasa con la sincronización de las fases de las mujeres? Somos muy complejas y en realidad tenemos ciclos muchas veces, ya sea con las mareas, con los ciclos lunares. Hay cierta conectividad con la energía. There is some connectivity to energy, right? Bueno, tu cuerpo tiene un campo electromagnético y este campo está influenciado por otros cuerpos grandes. Y creo que en los periodos en que la energía electromagnética en la Tierra está en su apogeo, hay un montón de actividades que suceden también. Creo que hay ciclos, todo es un ciclo y un ritmo y un patrón, ya sea el ciclo circadiano, hay ciclos dentro de ciclos. Creo que hay un ritmo que nos hace responder a él. Pero no me disculpo y digo, no voy a crear hoy porque Mercurio está en retrógrado. Se supone que no debo firmar contratos en abril. Los jueves es un mal día para mí. Thursdays are bad days for me. I don't show up to work. O que sea un gran día, cambia eso. Tienes el poder de cambiar eso. Joe, ¿qué haces todas las mañanas? ¿Cuánto tiempo pasas al día haciendo tu trabajo, creando tu futuro? Me permito 2 horas típicamente por la mañana para mí. Y permitirme 2 horas no significa que tome 2 horas, pero me gusta tener mi tiempo en la mañana. Me levanto temprano y ese es mi momento. Y el resto del día estoy sirviendo. Pero por la mañana es mi tiempo y algunos días duermo y es hermoso y es fácil y tengo tiempo para hacer otras cosas. En otros días tengo que trabajar, encontrar el momento presente e ir más allá de mí mismo. Si me permito 2 horas, por lo general tengo tiempo suficiente para hacerlo. ¿Es una práctica que haces todos los días sin variarla?
No, hago cosas diferentes, creo cosas diferentes, mucho de lo que trabajo, de lo que hago. Me gusta abrir mi corazón todos los días y entiendo el valor de ese centro creativo y entiendo lo que hace a nuestro sistema inmunológico, a nuestra expresión genética y a nuestra salud. Quiero empezar mi día desde mi corazón. Luego practico una respiración para llevar energía a mi cerebro. Y entonces practico una técnica llamada un enfoque abierto que crea coherencia cerebral. Y luego, cuando estoy más allá de mí mismo y estoy en el campo, en lugar de estar conectado con la materia, cambio mi energía y empiezo a crear cosas que quiero en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que le tocaste bocina a alguien? No lo sé. Puede parecer una locura, pero no conduzco mucho porque estoy de viaje 300 días al año, así que este momento es genial, que esté en casa por un tiempo. Serendipias, coincidencias, ¿es esto solo la definición de la palabra o hay algo más grande en esto? Oh, Dios, necesitamos una botella de vino y 2 horas más para eso. Cuando sincronizas tu energía con un futuro y entiendes cómo crear, cuando abres tu corazón, la investigación muestra que cuando la energía llega al corazón, el corazón comienza a producir un campo magnético externo que tiene 3 metros de ancho. Ahora tienes un campo para conectarte a algo. Esa energía es una frecuencia, y la frecuencia lleva información. Y tienes un cerebro en coherencia, y puedes poner un pensamiento en esa frecuencia. Estás transmitiendo una marca completamente nueva en el campo, una firma. Estás sincronizando. Tienes una señal Wi-Fi, y puedes sincronizar la información. Así que cuando estás sincronizado, combinando un pensamiento y una emoción, una intención clara con una emoción elevada, estás cambiando tu energía. Y si puedes sincronizar tu energía, deberías ver sincronicidades en tu vida, debería haber coincidencias. La coincidencia es algo así como, ¡ah! O algo te está dando retroalimentación para hacerte saber que estás sincronizado. Por lo tanto, queremos que esos eventos más grandes se sincronicen cuando tengas como, oh Dios mío, esa fue la experiencia mística más increíble de mi vida. E incluso tomaría una medicina vegetal. Mi glándula pineal lo hizo para mí, pero he estado practicando despertar ese centro. O el nuevo trabajo, la nueva carrera, la nueva vida, la nueva relación, la curación, el cambio en tu cuerpo, es energía. Y cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Y si estás pensando y sintiendo lo mismo todos los días, entonces tu energía es la misma y ejerces muy pocos efectos en tu vida. Por lo tanto, cambiar tu energía y entender cómo aplicar esos 2 principios, entonces las sincronicidades te están haciendo saber que tienes una señal de coherencia y sincronizas tu futuro. Y cuanto más refinada esa coherencia, mejor serán las sincronicidades, mejores serán las coincidencias, mejores las oportunidades. Puede ser medible en cierto modo, dice el reportero. Lo veo como una medida. Estoy recibiendo retroalimentación en mi vida. Creo que mañana seré más creador de mi vida y menos víctima de mi vida. La víctima es, el medio ambiente está controlando mis sentimientos y mis pensamientos. El creador es, mis sentimientos y pensamientos están cambiando mi entorno. Quiero practicar eso suficientes veces hasta que sea bueno en ello. Reportero, eso es increíble. Voy a decir de nuevo, me fui después de los 7 días y tuve tantas sincronicidades que fue alucinante. No podía creerlo y se desvaneció. Tengo que volver a ese lugar. Eso es porque tu entorno comienza a controlar tus sentimientos y pensamientos de nuevo. Volviste a ser la misma persona. Reportero, si puedes dejarnos con algo para nuestros oyentes, como una pequeña cosa que podrían hacer para mejorar su futuro yo. I thought he would love it, even though it was this little plate. It was a little plate with a tree on it and it had this saying on it. Yeah, but the best part about it, there were so many different symbols that were so representative of my transformation and who I felt I was now. But the best Están contando una anécdota de una compra que hicieron en un shopping, was just totally imperfect. Hablando de que lo imperfecto es lo perfecto. And the design of the plate, the throw of the plate itself, just exemplified everything that is perfect. The imperfections of it all. You know, it was awesome. Really amazing. If
Si puedes dejarnos con algo para nuestros oyentes, tal vez como una pequeña cosa que podrían hacer para mejorar su futuro yo. Sí, pruébalo. Despierta por la mañana y hazte esta sencilla pregunta. ¿Cuál es el ideal más grande de mí mismo? ¿Cuál es la mayor expresión de mí mismo que puedo ser hoy? Permíteme ser consciente de cómo no quiero pensar. Solo quiero ser tan consciente de esos pensamientos que no volveré a quedarme inconsciente. No dejaré que se pasen por mi conciencia desapercibidos. Permíteme ser consciente de cómo hablo, cómo actúo. Permíteme ser tan consciente que no voy a quejarme, ni a culpar o poner excusas o sentir lástima por mí mismo. Permíteme tomar conciencia de la emoción que siento a diario. ¿Es culpa? ¿Es vergüenza? Y quiero ser tan consciente de los estados de la mente y el cuerpo que no voy a ser inconsciente. Y entonces, ¿quién quiero ser cuando abra los ojos? ¿Qué pensamientos quiero conectar y unir en mi cerebro? ¿Qué comportamientos quiero demostrar en este día? Y el acto de cerrar los ojos y ensayar mentalmente quién quieres ser cuando abras los ojos, todas las cosas que vas a hacer, comienzas a instalar un cable neurológico en tu cerebro que parece que ya lo hiciste. Y si sigues haciéndolo, el cableado se convierte en un programa de software y empiezas a actuar así de forma natural. Y luego pregúntate, ¿voy a esperar a mi riqueza para sentirme abundante o voy a generar abundancia? Y luego, decide cómo vas a condicionar tu cuerpo a la emoción de tu futuro. Y no te bajes hasta que te sientas así. Y luego, practica permanecer en ese estado de ser todo tu día. Y como un experimento, mira qué tipo de cambios suceden a tu alrededor como resultado de tu cambio en tu mente y tu cuerpo. Me encanta, lo haré mañana. Gracias. It's great. So cool. Thank All right, you, you Dr. guys. Joe. This was on another level, buddy. Okay, Thank you're you. welcome. You. All right, nice meeting you. Wow. Nice to meet you.